En esta nueva ocasión vamos a ver cómo funcionan las intersecciones. Seguimos trabajando dentro de lo que es el menú del trazo. Vamos a crear dos figuras. El color es solamente una cuestión de practicidad, ¿sí? Es para que ustedes puedan diferenciar cómo funcionan estas herramientas. Estamos viendo que tenemos dos círculos, uno encima del otro. Es algo más o menos parecido a la opción de diferencia que habíamos visto en el video anterior. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un poco lo que es la intersección. Tengo dos figuras, las voy a seleccionar, las dos juntas, me voy al menú del trazo y voy a seleccionar la opción que dice intersección. Este comando lo que hace es desaparecer el resto de las figuras y mostrarme la sección en la cual estas dos figuras se tocan. Otra de las operaciones que podemos ver es la operación de exclusión. Tiene un funcionamiento más o menos similar. Lo que yo voy a hacer es crear una figura. Seguimos trabajando con los círculos. Mis dos figuras se tocan. Selecciono las dos opciones. Me voy a donde dice trazo y marco la opción que dice exclusión. Funciona más o menos similar a la anterior. La única diferencia es que tiene un funcionamiento al revés. Lo que desaparece es la sección en donde las dos figuras se tocan. El próximo comando que vamos a ver es el comando de la división. Vamos a crear nuevamente nuestras figuras. Este comando lo que va a hacer es que la figura que está puesta por encima de la otra figura va a tener una función como de tijera. En el lugar en el que yo ubique esta figura, cuando haga la operación de división, la figura de arriba corta a la figura de abajo justamente en esa sección. Hay que recordar o hay que resaltar en esta ocasión que esta función no es igual a la función de diferencia. Recordemos que en la función de diferencia yo creaba mi figura y la que estaba por encima calaba o recortaba a la que estaba abajo. Mientras que en el caso de la división, la figura que está por encima recorta a la que está abajo sin sacar o sin desaparecer la opción que está en el centro. Simplemente la corta con esa figura. El otro comando que podemos encontrar dentro del menú del trazo es el comando cortar trayecto. Funciona de una manera muy similar a lo que es la división. Yo voy a hacer una figura, voy a crear una segunda figura encima, selecciono mis dos figuras, en este caso me voy a ir donde dice trazo y voy a marcar la opción que dice cortar trazo o cortar trayecto. Como verán, el color desaparece porque mi figura automáticamente pasa a ser una figura abierta. Recordemos que las figuras cuando eran abiertas era más complicado o más complejo de colorear. Por eso nuestra figura nos muestra una figura simple, sin color y con los extremos abiertos. Recordemos que puede figurar como cortar trayecto o cortar trazo. Esto ya lo habíamos mencionado en el video anterior. Todo depende de la versión de Inkscape que estemos usando. Trayecto, trazo, camino o ruta son algunas de las opciones que podemos encontrar para mencionar el mismo comando. Ahora vamos a ver cómo funcionan los desvíos o el comando offset. Recuerden también que depende de la versión, vamos a encontrarlo como desvío u offset. Cualquiera de los dos nombres es el mismo comando. En esta opción tenemos dos tipos de offset, uno que es dinámico y el otro que es enlazado. Vamos a empezar con el enlazado. Acá tengo una figura que yo he vectorizado a mano. Eso lo habíamos visto en el primer módulo cuando les pedí que hicieran el boceto. Acá tengo mi figura simple. Fijémonos que el borde de la figura se encuentra separado de lo que es la cara. Vamos a aplicar el desvío enlazado. Selecciono la figura, solamente el contorno. Me voy hasta el menú que dice trazo y voy a aplicar la opción que dice offset enlazado. Automáticamente podemos ver que en este caso aparece un pequeño rombo en el borde superior de la figura. Cuando ustedes estén trabajando, fíjense en qué lugar les muestra el rombo porque no siempre es en el borde superior. Vamos a hacer lo siguiente, voy a seleccionar el manejador y con mucho cuidado lo voy a estirar. Podemos ver que nuestro offset enlazado nos ha creado un contorno. Esa es la función, o para esto se utiliza justamente este comando. Sirve para crear bordes o contornos.
Si yo quisiese crear un nuevo contorno, lo que tengo que hacer es seleccionar el contorno ya creado, ir nuevamente a la herramienta del trazo, offset enlazado y expandir el nuevo tirador. Es normal que veamos que nos aparecen algunas líneas o algunas rayas en el dibujo. Como lo hace de forma automática, es algo que no puedo manejar. ¿Cómo lo podemos solucionar? De la siguiente manera. Selecciono de vuelta el último contorno creado, me voy a la opción del trazo, pongo donde dice offset enlazado, marco y puedo ver que me marca ahora los nodos de estos puntos que se han creado. Simplemente lo selecciono, con la tecla suprimir puedo ir borrando estos puntos que han aparecido de forma automática. Y ahí tenemos nuestra imagen ya arreglada. El desvío o el offset enlazado nos sirve para crear contornos. Estos contornos yo después les puedo dar un cierto valor o un cierto color. Vamos a hacer lo siguiente, selecciono mi cara, me voy a donde dice objeto y los voy a poner al frente. Selecciono el primer dibujo que tenía y le voy a poner un color. Selecciono el nuevo contorno, le voy a poner un color más claro. Selecciono el último contorno y le voy a poner un color más pastel. De esa manera yo puedo ir creando contornos. Recordemos que para eso sirve el desvío enlazado. Si yo quisiese también esto lo puedo utilizar para crear siluetas. Por ejemplo, voy a correr esta cara por acá, así no molesta. Vamos a elegir todas las figuras, les vamos a poner nuevamente un color blanco. Voy a elegir el primer dibujo que hice, al que le saqué la cara. Le voy a poner un color, seguimos con la línea de los marrones. Le voy a engrosar un poco el borde, me voy a donde dice editar bordes y contornos. Me voy a donde dice estilo del trazo y lo voy a engrosar un poco. Voy a elegir la segunda figura, le voy a poner una línea punteada, engrosamos un poco, le voy a cambiar el color del trazo. Donde dice color del trazo voy a venir, voy a marcar otro color. Y la última figura que voy a elegir la puedo dejar así o la puedo borrar. Si yo la borro podemos ver que tenemos nuestra silueta y una línea contorneada como para recortar. Son otras de las funciones que podemos usar, otras de las utilidades que le podemos dar a esta función. Algo importante con lo que se van a encontrar es que esta función del desvío enlazado no se puede aplicar a un conjunto de figuras. Yo recién se lo estaba aplicando solamente a la cara, sin los ojos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un conjunto de figuras? Por ejemplo, en este caso tendría una rosca, el relleno, las marcas, un helado, la cara. Tengo un montón de figuras. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar todas las figuras juntas. Me voy a venir a la barra en donde está el menú de borde y relleno. Un poco antes vamos a encontrar una función que dice duplicar objetos. Selecciono la opción de duplicar objetos. Cuando yo hago clic aquí, automáticamente mis objetos se encuentran duplicados uno encima del otro, entonces no lo puedo ver. Voy a venir a donde dice trazo. Voy a marcar la opción en la que dice unión. Vemos que se pone todo un solo color. Voy a donde dice objeto, el menú del lado, poner al fondo. Nuevamente me voy hasta donde dice trazo, offset enlazado. Vemos que aparece el tirante justo arriba y agrando la imagen. Es una de las opciones que tenemos para poder trabajar con nuestro diseño en más de una figura. Recuerden que yo después este color lo puedo cambiar. ¿Para qué otra cosa podemos hacer esto? En el video anterior yo les había mostrado la función de unión. ¿Recuerdan esto? Recuerden que Inkscape nos guarda la última configuración de lo que hayamos hecho. Entonces me voy a venir de vuelta a trazo y voy a poner la línea que es la que estoy usando. Voy a bajar un poco el relleno y en los colores del trazo le voy a poner negro. Entonces hacemos un rectángulo con los bordes redondeados. Hacemos otro un poco más grande, también con bordes redondeados. Y ahora voy a hacer un círculo. Acomodo las figuras como para que sean más o menos simétricas. Selecciono todas mis figuras, me voy a donde dice trazo y le voy a poner unión. Eso lo habíamos visto. Miren lo que pasa cuando yo selecciono mi nueva figura, que parece una etiqueta. Me voy al menú de trazo, pongo offset enlazado y agrando un poco. Recordemos que lo podemos hacer más de una vez. Lo puedo hacer así, o le puedo ir poniendo colores dentro de alguna gama de colores creados. Podemos hacerlo desde el más oscuro a uno más claro. Sería una de las opciones para crear etiquetas. Si seguimos trabajando dentro del menú trazo y con la opción del offset, nos está quedando ver cómo funciona el offset dinámico. El offset dinámico lo que hace es
más o menos lo mismo que el offset enlazado, nada más que en vez de crear un borde es la misma figura la que se engrosa. Entonces, trazo offset enlazado me crea un borde. Trazo offset dinámico, puedo manejar el tamaño de la figura o, en todo caso, el tamaño del borde que yo he creado. Otra cosa que vamos a encontrar en este menú son las opciones de reducir y ampliar. Reducir y ampliar hacen exactamente lo mismo que el offset dinámico, nada más que lo hacen de una manera automática. Si yo pongo ampliar, vemos que la figura crece, y si le pongo reducir, vemos que la figura se reduce. Sirve para hacerlo, como dije, de una forma automática. Lo malo de esto es que no podemos regular nosotros cuánto queremos que crezca o cuánto queremos que se reduzca. Al ser automático no podemos establecer esos valores.